La historia inicia mostrando a Max tendido sobre una roca afilada, inconsciente durante 3 días y 3 noches. Cuando finalmente abrió los ojos, observó a su alrededor y quedó paralizado por la escena. A lo lejos, sobre el mar, sus compañeros marineros flotaban inmóviles, como si descansaran tranquilamente. Sin embargo, al acercarse, un estremecimiento recorrió su espíritu. Todos habían muerto hacía tiempo. En ese instante, Max comprendió que había sido el único sobreviviente de aquel terrible accidente. Aunque su corazón estaba cargado de dolor, reunió el valor suficiente para enterrar los cuerpos a lo largo de la orilla. Al caer la tarde, la oscuridad envolvió el entorno, y el silencio de la jungla, junto con sus posibles amenazas, le impidieron adentrarse en ella. Eligió subir a un árbol enorme cercano y permaneció allí toda la noche, dominado por el miedo y la angustia. Una única idea daba vueltas en su mente. Cuando llegara el amanecer, debía encontrar la manera de salvar su vida. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, distinguió a lo lejos el mismo gran barco en el que viajaba antes del naufragio. Decidió que tenía que llegar hasta él para recolectar comida, agua y cualquier suministro que pudiera rescatar. Tras horas de esfuerzo, logró alcanzarlo. Apenas descendió a la cabina, escuchó un débil llanto proveniente de una habitación. Preso del pánico, tomó un hacha y derribó la puerta. Para su sorpresa, allí estaba con vida su querido perro Simba. El hallazgo lo llenó de un alivio tan profundo que sus ojos se inundaron de lágrimas. Después de reencontrarse con Simba, Max localizó algo de comida, varias herramientas y un conjunto considerable de armas en otras habitaciones. Reunió todo lo que pudo antes de que el barco se hundiera y regresó a la cubierta. Luego cortó tablones de madera y construyó una resistente balsa. Bajó a Simba y aseguró cada suministro con cuerdas, al punto de tener que usar la misma cuerda para sostener la cintura de su propio pantalón. Lo único que deseaba era preservar la vida del perro, y también la suya. Aunque la balsa estaba pesada, las fuertes olas facilitaron el traslado de todo hasta la orilla. Una vez en tierra firme, revisó la comida disponible y sintió cómo se le hundía el ánimo. Apenas quedaba ración para una sola comida. Esto significaba que él y Simba tendrían que alimentarse con extremo cuidado y al mismo tiempo encontrar pronto una vía para salir de aquel lugar. Al recuperar un poco de fuerza, Max tomó un rifle y se internó en la jungla con la esperanza de hallar un sendero, una señal o alguna ruta que lo guiara de vuelta a casa. Atravesó una cascada elevada, un extenso campo desierto y avanzó lentamente hasta llegar al otro extremo de la isla. Quedó completamente desconcertado al observar el panorama. No había tierra cercana, ni personas, ni rastro alguno de vida. Además, era una zona por donde los barcos nunca pasaban, por lo que la posibilidad de ser rescatado era casi nula. Max entendió entonces que, si alguna ayuda llegaba algún día, no podía permitirse perderla. Decidió mover su pequeño refugio lo más cerca posible del mar, y día tras día, pasaba horas observando el horizonte con unos binoculares. Pero los días se convirtieron en semanas, y luego en 6 meses completos sin ningún cambio. Un día, Max y Simba buscaban conchas entre las rocas de la costa. De repente, Simba comenzó a ladrar con insistencia. Al principio, Max no prestó atención, pero al levantar su cantimplora para beber agua, abrió los ojos sorprendido. Un enorme barco cruzaba a lo lejos. Corrió sin pensarlo. Tomó la antorcha que había preparado y se dirigió con todas sus fuerzas hacia la gran hoguera, que había construido a 100 metros. Sin embargo, el fuego tardó en elevarse lo suficiente. La llama era pequeña y no podía verse desde la distancia. A medida que el barco avanzaba, la ansiedad de Max aumentaba. Decidió intentar llamar su atención por cualquier medio posible. Tomó el rifle y disparó varias veces hacia el mar, pero el estruendo de las olas devoró el sonido de inmediato. El barco continuó su rumbo sin reaccionar, como si Max no existiera. Aquel había sido su último rayo de esperanza, y ahora parecía desvanecerse. Desesperado y dominado por el pánico, Max tomó una decisión impulsiva. Se lanzó directamente al mar y comenzó a nadar con toda la fuerza que le quedaba. Nadó una y otra vez, tratando de avanzar. Pero pronto comprendió que no lograba moverse del lugar. Las poderosas olas le impedían avanzar.
Con el paso de los minutos, el barco se volvió más pequeño ante sus ojos, hasta reducirse a un punto y finalmente desaparecer. Agotado por completo, sin energías ni claridad mental, Max dejó que el mar lo empujara de regreso a la orilla. Al caer sobre la arena, estaba empapado, exhausto y emocionalmente roto. En ese momento, Simba corrió hacia él, llorando y gimiendo como si comprendiera cada detalle de lo sucedido. El sonido del perro desgarró aún más el corazón de Max. Podría haber soportado el dolor humano, pero no la tristeza de Simba. Esa era la herida más profunda. Esa noche, Max alzó la mirada hacia el cielo en silencio. Las estrellas brillaban, pero ninguna parecía ofrecerle esperanza. Tras mucho reflexionar, quedó claro que nadie vendría a rescatarlo. Tendría que convertir ese lugar en su hogar. A la mañana siguiente, se entregó por completo al trabajo. Buscó un sitio seguro, reunió madera y comenzó a construir un pequeño refugio. Contaba con pocas herramientas, pero con una determinación inquebrantable. En pocos días levantó una estructura básica que fue mejorando continuamente. Esta rutina se extendió durante varios meses y, al cumplirse un año, una amplia casa rústica se erguía gracias a sus manos. Poco a poco, Max empezó a notar que la isla no era un lugar tan terrible. Tenía piñas, mangos dulces, animales salvajes y, lo mejor de todo, manantiales naturales de agua caliente. Había comida, agua y posibilidades de cazar, y sobre todo tenía a Simba a su lado. Su vida se volvió un ciclo estable. Levantarse temprano para buscar alimento, mejorar la casa o traer leña durante el día. Y en la tarde sentarse frente al mar para contemplar cómo el agua se unía con el cielo. A veces llegaba a pensar que tal vez un barco volvería a pasar algún día, pero su existencia ya no dependía de esa esperanza. Y sin darse cuenta, 2 años habían transcurrido. Aunque vivía en una isla desierta, nunca estaba realmente solo, porque Simba acompañaba cada uno de sus pasos. La presencia del perro era como la última chispa de calidez en su vida. Para mantenerse ocupado, Max tallaba sus experiencias en madera. Escribía en un viejo diario o tocaba una melodía suave con una flauta. Cada vez que aquella música se expandía por el aire, Simba movía la cola y daba pequeños saltos, como si también buscara un momento de felicidad en aquel mundo solitario. Sin embargo, por más que una persona intente distraerse, resulta imposible escapar por completo de la soledad. Con el tiempo, los días de Max empezaron a volverse repetitivos y monótonos. Cada amanecer ofrecía la misma orilla, el mismo árbol y la misma jungla. Y cuando la noche cae y todo queda en silencio, el vacío de su corazón se hace más estridente que cualquier ruido. En innumerables ocasiones, Max permanece sentado en un rincón de su casa, llorando al recordar a su esposa, su risa, su ternura y la compañía que alguna vez lo sostuvo. Todo aquello existe ahora únicamente en forma de recuerdo, como un eco que ya no puede responderle. Un día, mientras Max y Simba caminaban tranquilamente por la playa, la mirada de Max se detuvo sobre una profunda marca en la arena. Al principio creyó que podría ser su propia huella, pero al agacharse para observarla con detenimiento, sintió como el corazón se le detenía por unos instantes. Era la impresión de un pie humano, pero de un tamaño tan grande que parecía pertenecer a un gigante, a un guerrero brutal o a alguna criatura imposible. Un escalofrío helado recorrió su espalda. De inmediato aferró el rifle con más fuerza. Su andar se volvió lento y extremadamente precavido. Cada arbusto cercano, cada crujido de hojas, cada susurro del viento entraba en su campo de vigilancia. Incluso Simba, que pocas veces mostraba inquietud, estaba extrañamente tenso, emitiendo gruñidos bajos, como si percibiera un peligro invisible. Al internarse un poco más en la jungla, los ojos de Max se abrieron con sorpresa. Varias canoas de madera firme, talladas con gran habilidad, estaban acomodadas sobre la orilla como si alguien las hubiese colocado allí hacía apenas unos minutos. Muy cerca de ellas resonaban sonidos extraños, difíciles de describir, algo que no se parecía ni a voces ni a cantos, sino a algo totalmente desconocido para él. En ese momento comprendió que no estaba solo en la isla y que quienes habitaban allí no eran personas comunes. Su corazón palpitaba con fuerza. Sin embargo, siguió el rastro auditivo y avanzó con cautela, ocultándose detrás de un árbol grueso para observar mejor.
Lo que vio a continuación hizo que toda la sangre abandonara su rostro. Un numeroso grupo de nativos realizaba un ritual de sacrificio aterrador. Los tambores retumbaban con frenética intensidad. El fuego ascendía como un monstruo luminoso hacia el cielo. Y en el centro había personas atadas con cuerdas, cubiertas de sangre, y luchando desesperadamente por liberarse. Sus gritos estremecieron a Max hasta lo más profundo. Temblando, se deslizó hacia atrás sobre el suelo. En su mente estalló un combate violento entre el miedo y el impulso de actuar. Sabía que si lo descubrían, su destino sería idéntico al de aquellos prisioneros. Pero justo cuando su mirada se cruzó con los ojos de uno de los hombres atados, vio algo distinto. No había odio ni terror, sino un pedido silencioso de ayuda, una súplica por vivir. Esa mirada quebró algo dentro de Max. 2 años de soledad no habían logrado destruir su humanidad. Durante unos segundos batalló con sus propios latidos. Luego inhaló profundamente y tomó una resolución. No contemplaría la muerte de un inocente, sin intervenir, incluso si eso significaba entregar su propia vida. Levantó el rifle, se ocultó mejor tras el árbol y esperó el momento preciso. En cuanto lo tuvo, apretó el gatillo. El disparo retumbó en la jungla como un trueno. De inmediato, el ritual se convirtió en caos. Los tambores se silenciaron abruptamente. Los nativos comenzaron a gritar y un tumulto desordenado explotó en todas direcciones. En medio de ese descontrol, uno de los prisioneros logró romper sus ataduras y escapar. Aquel único disparo no solo había abierto la puerta al peligro, sino también salvado una vida. El joven corrió unos metros y de pronto se encontró frente a Max. Ambos se detuvieron solo un instante. La tensión era tan intensa que parecía imposible predecir lo que ocurriría a continuación. Lentamente, el nativo se acercó sin mostrar rabia. Dejó su arma en el suelo, se arrodilló y colocó el pie de Max sobre su hombro, como si intentara expresar un agradecimiento profundo, sin necesidad de palabras. Pero el ambiente cambió de forma abrupta. El joven sujetó el rifle con un tirón brusco. El corazón de Max se aceleró de inmediato. Temió que aquel malentendido terminara por condenarlos a ambos. Sin embargo, pronto comprendió que el nativo no sabía usar el arma. La sostenía como si fuera una rama seca, sin entender que un disparo accidental podría matarlos. Max levantó ambas manos para demostrar calma. Su rostro transmitía claramente que no era un enemigo y que no buscaba herirlo, pero la barrera del idioma levantaba un muro infranqueable entre ellos. El joven lo observaba con recelo, incapaz de descifrar sus intenciones. En su expresión se mezclaban miedo, confusión y sospecha. En lugar de responder con agresión, Max eligió la compasión. Abrió su bolso con lentitud, sacó frutas y comida seca, retrocedió unos pasos y colocó todo sobre una piedra, indicando que era para él. El nativo alternó la mirada entre Max y la comida, como intentando descifrar si aquello era una trampa o un gesto genuino. Finalmente, comprendió que se trataba de ayuda. Cuando comenzó a acercarse, un ruido entre las hojas congeló el momento. 3 enemigos surgieron de la maleza con expresión asesina. Era evidente que ninguno de los dos tendría oportunidad si aquellos hombres los alcanzaban. Max reaccionó sin perder un segundo y disparó. El primer atacante cayó al instante. Entonces ocurrió algo inesperado. El nativo, quien momentos antes no sabía sostener un arma, avanzó con rapidez sorprendente. Usó su propia herramienta como arma contundente y derribó a otro enemigo de un golpe. Ahora Max ya no estaba solo. Había ganado un aliado incomprensible, pero dispuesto a luchar a su lado. Tras eliminar a los agresores, Max creyó que el peligro había terminado, pero lo que vio después lo dejó paralizado. El mismo joven que acababa de combatir junto a él se inclinó sobre el cuerpo de uno de sus compañeros caídos y comenzó a devorarlo. La escena fue tan horrorosa que la sangre de Max se enfrió por completo. Un leve sonido escapó de su garganta y al escucharlo, el nativo se volvió alerta y escapó entre los árboles. Max comprendió entonces que aquel hombre no solo era un nativo, sino un caníbal. Un nuevo temor corrió por sus venas. Regresó corriendo a su refugio y durante los siguientes días, dedicó todo su tiempo a la seguridad. Levantó cercas de madera afilada alrededor de la casa, cavó fosos ocultos, preparó trampas con cuerdas y mantuvo cada rifle cargado. Pasó noches enteras sin dormir,
manteniendo el fuego encendido por miedo a un ataque. Pero para su sorpresa, durante 6 meses completos nadie volvió a aparecer. Cuanto más prolongada era la calma, más aumentaba su inquietud. Finalmente decidió que, si el peligro no llegaba a él, entonces él tendría que enfrentarlo. Tomó su rifle, llamó a Simba y se internó en la jungla. Cada paso era cuidadoso. Sin embargo, de pronto el suelo cedió bajo sus pies y quedó atrapado en una trampa de cuerdas, colgando boca abajo desde un árbol. El rifle cayó lejos y su cuerpo quedó inmovilizado. Simba ladró desesperado, permaneció unos instantes cerca y después corrió hacia la selva, quizá buscando ayuda o huyendo para salvarse. Poco después, el mismo nativo emergió entre los arbustos, pero esta vez en sus ojos no había hostilidad, sino una curiosidad profunda y desconcertante. El nativo se inclinó lentamente para recoger el rifle que Max había perdido al caer. Lo examinó con detenimiento, como si aquella herramienta proviniera de un mundo completamente ajeno al suyo. Suspendido cabeza abajo, Max solo tenía una pregunta girando en su mente. ¿Aquel hombre lo salvaría o acabaría con él? El joven se sentó en el suelo y comenzó a estudiar el arma con curiosidad intensa, intentando comprender la naturaleza de aquel objeto tan poderoso. Max, aprovechando la oportunidad, usó su cuchillo para liberar su cuerpo de las cuerdas. En cuanto logró soltarse y caer al suelo, disparó un tiro de advertencia. La bala impactó violentamente en un árbol cercano, y Max corrió de inmediato para recuperar el rifle. El nativo retrocedió asustado, pero en sus ojos también apareció una chispa de comprensión, como si recién ahora entendiera el verdadero peligro que representaba esa arma. Max deseaba precisamente que él aprendiera eso. Un rifle no era un simple objeto, sino una herramienta capaz de destruir. Para dejarlo aún más claro, Max disparó directamente contra el árbol, matando a un pájaro que posaba arriba del árbol. El nativo quedó atónito, pero no se rindió. Tomó una pieza de madera del suelo, la giró en el aire con precisión y la lanzó hacia la parte afilada de un tronco cercano. El golpe fue tan certero que parecía obra de un cazador experto. Luego señaló su propio blanco con orgullo, como si quisiera decir que, aunque el rifle fuera impresionante, él tampoco era débil. Aquella demostración calmó un poco a Max. Ese hombre era salvaje en apariencia, pero no ignorante. Tenía inteligencia, instinto y quizá un fragmento de humanidad. Poco a poco, Max decidió llevarlo a su casa. Max le ofreció frutas, carne, agua y todo lo necesario para alimentarse. El nativo comió con confianza, y por primera vez en muchos meses, Max sintió que verdaderamente no estaba solo. Sin embargo, el temor seguía presente. Por eso lo ató con una cadena ligera, lo suficiente para evitar que escapara o hiciera daño, pero sin lastimarlo. Al amanecer sucedió algo inesperado. El nativo soltó la cadena sin generar ruido alguno y caminó directamente a la habitación de Max. Al escuchar pasos, Max despertó sobresaltado, convencido de que el peligro había entrado en su hogar, pero se detuvo al ver lo que tenía delante. El mismo hombre al que había encadenado la noche anterior sostenía entre sus manos un plato con comida para él, mostrando una serenidad completa. En ese instante el corazón de Max se ablandó. Sintió que lo había juzgado mal, que cometió un error al desconfiar. De inmediato lo liberó por completo y por primera vez le ofreció una sonrisa, tomando su mano. Le dio un nombre: Philip. Ese gesto se convirtió en el inicio de su amistad. A partir de ese momento, Max se propuso enseñarle su idioma. Al principio creyó que sería un proceso de meses, o incluso años, pero Philip demostró no ser un hombre común. Poseía una inteligencia innata y un talento natural para aprender. En solo 6 meses logró comunicarse con Max usando conceptos básicos, comprendiendo no solo palabras, sino también ideas. Además, era extraordinariamente trabajador. Ayudaba a mejorar la casa, participaba en la caza, colaboraba en los cultivos y se convertía en compañero de todas las tareas diarias. Max sentía que, poco a poco, estaba recuperando algo de lo que la vida le había arrebatado. Una noche, ambos estaban sentados junto al fuego mientras Max le contaba historias de la Biblia, deseando que Philip sintiera la presencia de Dios. Pero Philip, con serenidad, respondió que su creencia provenía de su propia tribu. Adoraban a la deidad del ave y afirmaban que su espíritu residía en todo lo que podían ver.
Consideraba que las creencias de ambos no eran opuestas, sino caminos distintos hacia un mismo destino. Al escucharlo, Max comprendió que Philip no era un hombre salvaje, sino alguien con una espiritualidad profunda. Sin embargo, cuando Philip expresó que no le agradaba la idea del Dios de Max, el ambiente cambió de inmediato y surgió una discusión. Max tomó la Biblia y aseguró que dentro de ese libro residía la divinidad, pero Philip hojeó las páginas y declaró que no veía nada. Aquello hirió el orgullo de Max y terminó llamándolo salvaje. Destrozado por ese insulto, Philip abandonó la casa. Desde entonces convivieron como extraños en la misma isla. Al cruzarse en los caminos evitaban mirarse. Philip pescaba con lanza, Max con anzuelo, y sus vidas avanzaban por senderos separados. El tiempo pasó y el arrepentimiento comenzó a llenar el corazón de Max. Comprendió que intentar cambiar a alguien no era un acto de respeto, sino lo contrario. El verdadero respeto residía en aceptar las diferencias. Después de muchos días, Max reunió el valor para buscar a Philip. Cuando lo encontró sentado en soledad, se acercó con palabras sinceras, expresando su remordimiento por lo que había dicho bajo el impulso del enojo. Prometió que jamás volvería a interferir en sus creencias y pidió mantener una amistad basada en el respeto mutuo. Tras pedir su perdón, ambos se reconciliaron y su vínculo se volvió más fuerte que antes. En los momentos libres competían en carreras de cangrejos en la playa, reían y jugaban, deseando que esa tranquilidad perdurara para siempre. Pero la calma no podía durar. Un día Philip confesó que había violado las normas de su tribu y que por esa razón había sido enviado a la isla como sacrificio. Y ahora que Max lo había salvado, su pueblo regresaría para completar el ritual pendiente. Ante esto, ambos acordaron colocar explosivos en la antigua zona volcánica, de modo que al regresar, el camino de los nativos quedará destruido de inmediato. Pasaron un mes entero preparando el plan, hasta que un día, un estruendo surgió desde la cueva volcánica. Max y Philip se ocultaron tras los árboles con antorchas encendidas. En cuanto tuvieron oportunidad, prendieron la mecha. Las chispas avanzaron rápidamente, y Simba, curioso, corrió detrás de ellos hacia la cueva. En el instante siguiente, una explosión estremeció la tierra. Ante los ojos de Max, su compañero de 10 años desapareció entre las llamas. La incredulidad lo paralizó. Con el corazón destrozado, enterró a Simba en el patio de su casa y lloró mientras rezaba por él. Pero Philip advirtió que, si la tribu descubría que seguía vivo, nunca se detendría. En respuesta, Max propuso que construyeran una balsa y viajaran hasta Inglaterra. Al oír esto, Philip reaccionó con enojo. Recordó cómo hombres blancos habían capturado a los suyos y los habían llevado como esclavos. De pronto sospechó que Max le veía del mismo modo. Cuanto más lo negó Max, más furia sintió Philip. Ese malentendido rompió nuevamente su amistad. Una vez más, Max quedó solo. Ya no tenía alternativa. Debía construir una balsa y abandonar la isla. Para ello debía talar árboles milenarios con un hacha, uno tras otro. Cada golpe era un recordatorio de su soledad absoluta. La tormenta se acercaba y Max tenía menos de un mes para partir, así que trabajó día y noche, incluso bajo viento y lluvia. Con esfuerzo agotador, la balsa empezó a tomar forma. Un día, mientras ataba cuerdas, Philip reapareció por detrás y declaró con emoción que aún no había descansado porque estaba listo para acompañar a su amigo. Afirmó que Max había salvado su vida y que ahora él quería ayudarlo a alcanzar un lugar seguro. Para sellar este nuevo inicio, le entregó una guirnalda hecha por sus propias manos, asegurando que había regresado para apoyarlo. Volvieron a ser amigos como antes, pero entonces llegó una tormenta devastadora. Obligados por la fuerza de la naturaleza, dejaron a sus cabras afuera y se refugiaron en una casa débil, esperando que la furia del clima pasara. Nunca imaginaron que, a pesar de haber asegurado la balsa con cuerdas resistentes, el poder de la tormenta sería tan aplastante que arrasaría con todo. La balsa fue arrancada y arrastrada por la inundación hasta desaparecer por completo. Después de sobrevivir como pudieron a aquella larga noche, al salir por la mañana encontraron la isla cubierta de ramas rotas, raíces arrancadas y pedazos de madera esparcidos por todas partes. Parecía como si la tormenta hubiera devorado en un instante todo su trabajo y todas sus esperanzas.
Max y Philip no tuvieron tiempo para desesperarse, porque la noche de luna llena se acercaba rápidamente, lo que significaba que los miembros de la tribu podían llegar en cualquier momento. Desde ese instante, su supervivencia dependía únicamente de su ingenio y de la pólvora. Ambos comenzaron de inmediato a colocar distintos tipos de trampas por toda la zona. Construyeron una máquina basada en el mecanismo de un molino de viento capaz de disparar balas de manera automática. Prepararon un dispositivo hecho con fragmentos de espejos rotos para desorientar al enemigo y diseñaron cada sendero de tal manera que cualquier intruso quedara atrapado en cuanto diera un paso dentro del perímetro. Finalmente llegó la noche de luna llena, el momento decisivo donde todo estaba en juego. Max se recortó la barba para parecer un miembro de la tribu. Antes de que la batalla comenzara, ambos oraron a sus respectivos dioses, conscientes de que se trataba de un enfrentamiento de vida o muerte. Después, Max tocó su flauta para atraer a los atacantes hacia las trampas. El plan funcionaba a la perfección, pues los enemigos avanzaban siguiendo el sonido. Sin embargo, cuando pasaron junto a la tumba de Simba, derribaron el muro que Max había construido para protegerla. Aquello encendió una furia ardiente dentro de él. En el momento exacto, cortó la cuerda que activaba uno de los mecanismos ocultos, el cual derribó a varios guerreros de inmediato. Los demás, confundidos por los destellos reflejados en los espejos rotos, se desviaron hacia otro camino y cayeron directamente en una trampa enorme. La victoria parecía finalmente al alcance de Max y Philip. Toda la partida enemiga había sido eliminada. Pero justo cuando creyeron que todo había terminado, el último de los guerreros emergió entre los arbustos y disparó una flecha que impactó directamente en el pecho de Max. Philip lanzó su hacha sin dudarlo y abatió al atacante. Después corrió hacia la jungla, recogió hierbas medicinales, las trituró y las aplicó en la herida de Max. Aún así, después de 3 días, la herida empeoró en lugar de sanar. Resultaba evidente que, sin un tratamiento adecuado, Max no sobreviviría más de 2 días. Entonces Philip tomó una decisión arriesgada. Llevaría a Max ante su tribu, aun si eso significaba arriesgar su propia vida, porque allí se encontraba la medicina verdadera. En cuanto llegaron a la entrada del territorio, varios guerreros los rodearon con arcos tensos. Todos creían que Max era uno de los hombres blancos que convertían a su gente en esclavos. Aún así, existía una norma sagrada. Era pecado matar a un enfermo. El sanador limpió la herida de Max y comenzó el tratamiento. Sin embargo, Philip fue informado de que, en cuanto Max sanara, ambos deberían enfrentarse en un duelo mortal dentro de la arena, y solo quien sobreviviera tendría permitido abandonar el lugar. 2 días después, de acuerdo con esa ley cruel, Max y Philip se encontraron de pie, frente a frente, en medio de la arena. El día anterior habían sido los mejores amigos, ahora temían lastimarse. Pero los mandatos eran tan despiadados que, si se negaban a pelear, ambos serían ejecutados. Obligados por las circunstancias, el combate comenzó. Finalmente Max cayó al suelo. Su daga rodó lejos y él extendió los brazos, cerrando los ojos, aceptando que su amigo lo matara de inmediato para poner fin al tormento. Sin embargo, cuando Philip se inclinó sobre él, su mano se detuvo. Fue incapaz de herirlo. En ese instante, un disparo resonó en todo el lugar, y Philip cayó sobre los brazos de Max. Una parte enorme del corazón de Max se rompió al descubrir la verdad. Hombres blancos habían atacado nuevamente a la tribu y, en medio del caos, habían disparado por error contra Philip. Así, después de 15 años atrapado en aquella isla, Max finalmente llegó a un hospital a bordo de un barco de hombres blancos y pudo reencontrarse con su esposa. Pero incluso hoy, cuando se sienta frente al fuego, recuerda al amigo con quien compartió años de vida. Lucha, valentía y lealtad. Años que permanecerán vivos para siempre en su alma. Espero te haya gustado el video.